con la parte de lo que vendría a ser las listas doblemente ligadas, circulares con encabezado. ¿Qué significa esto? Que como se explicó en el video anterior al inicio, la idea es que se conozcan las lineales, las circulares, las dobles y las que tienen encabezado. En la anterior vimos una lineal simplemente ligada, sin encabezado. Que vamos a ver lo contrario de todo esta, pues en este caso en esta lista, lo vamos a ver aquí. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Como ya vimos, simplemente ligada, lineal, sin encabezado, vamos a ver una doblemente ligada, circular con encabezado. El encabezado es lo más sencillo que se pueda entender. La forma de entenderlo es que nosotros en un encabezado, nuestro primer apuntador ancla, o pueden ser datos crudos de la lista, significa que si nosotros metemos datos de variables globales, de indicadores especiales, de por ejemplo contadores de la propia lista, nosotros lo podemos hacer ahí mismo. Entonces, la idea cuál es? La idea es que nosotros vayamos trabajando nuestra lista de cabezado, que por ejemplo aquí le podamos meter un valor a nuestro dato, esperen aquí, a nuestro dato cabecera. Esto le digo es independiente, no es del todo necesario, pero se puede utilizar, podemos meter lo que pensemos de variables globales, como les comento, que si vamos a estar pasando datos entre uno y otro, que se tengan en el propio contexto de la lista y se puedan utilizar para la propia lista o para otros contextos. Podemos meter archivos, podemos meter datos de cualquier tipo, de cualquier objeto, lo que sea necesario. Entonces, literalmente yo le puedo poner aquí un string que sea, por ejemplo, cuenta y cuando declare en este caso la lista, se ponga en cero, cuando se vayan incrementando, no, perdón, sería en entero. Declara la lista en cero. Cuando se haga el constructor, cada que se mete un elemento le vamos a poner un uno. Cada que se elimine uno le quitamos uno para no tener que estar haciendo la cuenta de todos los elementos que hay de izquierda a derecha. Entonces eso podría ser un encabezado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a trabajar diferente? Es que nuestro nodo va a tener sus datos y una posición anterior y una posición siguiente. ¿Qué significa? Que al momento de construirse, ahora también va a haber bueno, también hay un destructor para él y para obtener los datos va a ser lo mismo, para poner los datos va a ser lo mismo, para obtener el siguiente es lo mismo, vamos a obtener el previo que sería nada más hacia la izquierda en vez de hacia la derecha, por ejemplo, y en todo caso vamos a dar los datos, vamos a bueno, poner los datos en puntero, poner los datos en este caso en especial, aparentemente tiene batería, y en este caso los vamos a poner los datos normales y en este caso como vendría a ser sin puntero. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar el anterior? De tal manera de que el anterior va a apuntar a lo que hay detrás. ¿Qué significa? Que como vimos en la primera declaración del primer, bueno, pasaba que para llegar al anterior teníamos que recorrer todo como ahora. El siguiente tiene ya la dirección del puntero anterior. Solamente, por ejemplo, para obtener la dirección anterior de uno que estamos buscando, buscamos el nodo y de ese nodo apuntamos hacia atrás, no tenemos que volver a empezar todo. Entonces vamos a tener las excepciones por temas de memoria, por si ya sea necesario, por si hay equivocaciones, por ejemplo de la posición inválida. Vamos a tener nuestra propia cabecera como siempre, nuestra ancla, que va a ser, bueno, nuestro puntero nodo cabecera. Si es una posición válida, lo de copiar todo como ya lo conocemos, el constructor de la lista, el constructor de la lista que la copia, el destructor de la lista que elimina los datos que nosotros no necesitamos, revisamos que sea en este caso vacía, insertamos datos en este caso organizados, pero no es del todo necesario, no es parte de la lista, eliminamos datos, obtenemos la primera posición que evidentemente va a apuntar a la cabecera, obtenemos la última posición que sería, como es circular, significa que si por ejemplo vamos de izquierda a derecha de siguiente en siguiente, cuando llegamos al último, el siguiente del último va a ser el primero. Caso contrario, si vamos hacia atrás, la última posición, pues simplemente es el primero hacia atrás. Pero si vamos apuntando hacia atrás, no hay necesidad de ir hasta adelante, entonces va a estar más sencillo. Buscamos datos de las mismas maneras. Bueno, buscamos datos por el valor del dato, buscamos datos por la posición, obtenemos el valor del dato que viene directamente en su operador, vaya, y obtenemos todo lo que hay en la lista, eliminamos todos los datos y el operador de igual para copiar los datos que tengamos. En este caso, al declarar la lista, la posición, bueno, el primer dato, que es nuestro dato, se va a inicializar con nulo.
la previa es con nulo y el siguiente es con nulo. Cuando mandemos un dato en el constructor del nodo, que viene ya con los previos, le vamos a mandar nulos y vamos a revisar si no hay ningún inconveniente de excepciones. El destructor del nodo va a eliminar lo que hay en los datos, el puntero de los datos, y a la posición previa vamos a regresar, bueno, perdón, obtener los datos, vamos a regresar lo que hay dentro de los datos y lo va a regresar como puntero. ¿Qué significa? Que cuando nosotros regresamos un dato, le vamos a decir al puntero, oye, ¿sabes qué? Dato, que va a ser un puntero igual a data, igual a fin data, por ejemplo, va a ser fin data, lo que sea. Vamos a mandar los parámetros, regimos todo lo que necesitamos. Y cuando tengamos ese dato ya funcionando, vamos a poner así, dato, para que esto, como lo mostramos en los videos de los punteros, extraiga lo que viene dentro en este caso, de nuestro archivo. Bueno, digámoslo de otra manera, lo que hay dentro de nuestro elemento que viene a estar en la lista. Ahora, ¿cómo vamos a obtener los datos? Simplemente, como se puede ver aquí, es justamente lo que expliqué aquí arriba. El de referencia obtiene el dato en puntero. Entonces, simplemente le saca la referencia al valor y lo muestra como un dato ya utilizable. Para obtener la posición previa se obtiene la anterior. Para obtener el siguiente, sencillo, como se entiende. Y para establecer el dato, mandamos el puntero y le damos el valor de todo el puntero, o sea, la dirección de lo que vayamos a estar trabajando. Para dar el dato, como viene a ser, vamos a decirlo así, el dato que viene realmente específico, sin por referencia, que no viene a ser puntero, que nunca nadie apunta a él. Vamos a revisar que no haya problemas de direccionamientos y que, bueno, en todo caso, los datos no sean nulos y además que los datos que se crean con el nuevo elemento no sean nulo tampoco. Entonces, si no, va a haber memoria no disponible y vamos a regresar a una excepción de tipo de añadir dato. Caso contrario, si tenemos memoria, le damos al dato, que esta parte es lo que les comentaba. Aquí se extrae lo que viene del puntero y el puntero viene a ser ahora sí valor y el valor se va a sustituir a lo que apunta el puntero. En este caso la posición previa, nada más le ponemos previo a la anterior, a la posición siguiente, lo que se reciba de parámetro. De la posición válida vamos a revisar que iniciando desde la cabecera, en su campo siguiente, vamos a ir revisando que el auxiliar sea distinto de la cabecera, porque recordemos que es el primero y a la vez se va a tomar como el último. Entonces vamos a revisar que el auxiliar sea igual a P, significa que la posición es válida y le vamos a decir, ¿sabes qué? Aviéntate, listo. Ahora, caso contrario, pues vamos a ir avanzando y posteriormente vamos a decir que retorna falso si no existe. ¿Por qué empieza desde el segundo? Porque esta es una lista doblemente ligada, circular con encabezado dummy, entre comillas. ¿Qué significa? Que el primer dato nunca se va a utilizar. O sea, la cabecera no se va a utilizar porque es la que contiene la información en este caso, de la cabecera. Ahora, copiar todo, vamos a hacer lo mismo, pero la forma de apuntar los anteriores va a ser un poquito va a ser un poquito diferente. Recordemos que se van a pasar desde el segundo, el primero no se va a utilizar. Vamos a obtener nuestro auxiliar de nuevo nodo, perdón, y vamos a revisar que mientras que el auxiliar sea distinto a la cabecera, vamos a intentar crear un nuevo nodo. Si no es posible, vamos a regresar la excepción que viene de la memoria. Ahora, pasando esto, le vamos a decir que al auxiliar en su campo previo le diga que a la cabecera, su campo anterior, le va a poner al anterior al siguiente, que va a ser el primero. Y lo mismo para el siguiente. Nada más que va a tomar a hacer su propio. Bueno, poniéndolo en la cabecera, digamos que el siguiente del auxiliar va a apuntar a sí mismo porque va a ser el primero. Así de sencillo. Y el último que venía del auxiliar, que viene a ser el anterior de la cabecera, es el último del anterior al de la cabecera. Es un poquito confuso, pero solo hay que leerlo dos veces para volverlo a entender, aunque sí está un poquito confuso. Ahora, el puntero de cabecera en su campo previo, su campo siguiente va a ser el auxiliar, que es el que nos está ayudando a avanzar, que es lo que va a estar pasando. Posteriormente, su cabecera en su campo anterior va a ser el auxiliar. También está un poquito confuso, pero hay que leerlo un poquito dos veces para volver a entenderlo. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí cuando nosotros declaramos el encabezado, que viene a ser la declaración
del nuevo encabezado. El encabezado va a apuntar a sí mismo. ¿Por qué? Porque el encabezado es el indicador, o más que nada el ancla indicador, que nos dice, oye, ¿sabes qué? Si estoy apuntando a mí mismo es porque estoy vacío. Sencillo. Entonces se va a apuntar a sí mismo y aparte de eso, el nodo le podemos mandar a llamar, por ejemplo, aquí un nuevo dato. Y le decimos aquí, oye, ¿sabes qué? Aviéntale un dato, pues no importa. Cuando nosotros queramos sacar el dato del encabezado, el nodo va a ser quien va a tener los datos del encabezado. Ahora, al momento de declarar la lista, pues copiamos todo si es necesario. Bueno, que es la que recibe un dato de como un declarador. Al eliminar la lista, pues vamos a eliminar todo y eliminamos la cabecera, que es la que se declaró al inicio de la declaración. El operador igual, pues obviamente elimina todo lo que hay en la lista anterior, como se explicó en el video anterior, y se retorna el contexto completo de toda la lista, que viene a ser en bytes, lo que sustituye a la anterior por la nueva. O más que si es que es como tomarlo, decir la lista anterior que tenía 5 elementos se va a sustituir exactamente por la lista que tiene 10 elementos en la nueva. Eso es todo. Ahora, ¿cómo vamos a revisar que esté vacía? Como les expliqué, vamos a revisar que el siguiente en su campo, que el siguiente del puntero sea nulo, porque lo curioso que aquí vemos arriba, que aunque el encabezado apunte a sí mismo, lo curioso es que revisa si es nulo. Entonces, también es un poco confuso el hecho de que al momento de que se declara la lista, bueno, más bien al momento en que se declara el encabezado es completamente distinto, pero solo se ponen nulos los lados. Entonces, si el adelante apunta nulo, porque también el anterior apunta nulo, pues no hay ningún inconveniente. Ahora, ¿cómo vamos a insertar datos? Vamos a recibir una posición, vamos a recibir en este caso el dato y va a ser de la misma manera, pero el link en la forma en la que vamos a direccionar tanto el siguiente y el anterior va a ser un poquito más pues compleja, vaya. Vamos a tener nuestro nuevo auxiliar, vamos a intentar crearlo por las disposiciones de memoria que platicábamos de las excepciones y vamos a revisar que si el auxiliar, pues además de no poder crear bueno, la excepción anterior es únicamente para ver si se creó el nodo. Ahora, la excepción de aquí es revisar que se pudo crear el nodo que viene en la lista, que es completamente diferente al nodo que va a ir como auxiliar que se va a utilizar. Entonces, uno es crear y otro es asignar. Eso es la diferencia que nos dan los dos throw, que son las dos excepciones diferentes, que se pueden entender fácilmente. Ahora vamos a revisar que si la posición es nula, vamos a insertar el primero y la posición va a apuntar a la cabecera. Para, en este caso, direccionar los mismos, teníamos que en la lista lineal, pues íbamos a decir, oye, ¿sabes qué? En tu campo previo vas a ponerle este número o esta dirección. Si por ejemplo era el 5 bueno, vamos a apuntar en esta nueva, vamos a apuntar lo que hay exactamente en la que hay, en la que le estamos diciendo que la va a poner. Entonces significa que si le dimos la posición del 5 lo va a apuntar el 5 como el anterior del nuevo. O sea que se va a meter entre el 5 y el 6 y este va a pasar el 5 y los demás que vengan adelante o atrás van a pasar los anteriores de ellos. Entonces literalmente se va a meter entre ellos. Y el siguiente del nuevo va a pasar a apuntar más bien a la dirección que venga en la posición del siguiente, que es lo que comentábamos. Si llegamos, por ejemplo, a meter en la posición 5 y ese 5 estaba ahí, le vamos a decir, oye, el que estaba delante de ti ahora va a ser mi adelante. Es todo. Lo mismo para hacia atrás. El P en su siguiente le vamos a decir que bueno, la posición previa va a ser el auxiliar, que va a ser el que apunta ahora al nuevo, y para el siguiente va a apuntar a sí mismo. Entonces va a estar sencillo. Insertar datos ordenados, pues en este caso es revisar de uno por uno que se pueda crear los datos, que en este caso los datos sean mayor al dato de aquí. Y vamos a estar revisando que si encuentra el siguiente, que lo vaya buscando prácticamente mientras que sea mayor. Caso contrario, es cuando encuentra que ya es menor el dato y se va a poner exactamente ahí. Ahora, mientras que nuestro nodo de ayuda, que empieza en el siguiente del encabezado, o del primero por así decirlo, venimos a revisar que
que se encuentre ahí. Entonces, ¿qué significa? Que mientras que el siguiente no apunte al primero, o sea, significa que no encuentre menor. Si llega a nunca encontrar un menor, se va a poner hasta el final porque es en este caso, el más grande. Y se va a poner hasta el final porque obviamente no hay uno más grande que él y no lo va a encontrar. Le vamos a decir que también busque si es menor a lo que se está revisando de lo que le estamos mandando como parámetro. En este caso lo vamos brincando hasta que encontremos la posición, y cuando encontremos esa posición le vamos a asignar exactamente lo que asignamos aquí arriba a las posiciones. El anterior del nuevo nodo va a ser la posición a la que le queremos poner. El siguiente del nuevo nodo va a ser la posición siguiente del que nosotros encontramos, al que lo vamos a sustituir entre comillas. Y en el campo en el que quedó como el anterior que estaba exactamente ahí, el siguiente va a ser el nuevo nodo en su previo, y en este caso en el que nos estaba ayudando en su campo siguiente va a ser el nuevo nodo. Entonces, pasando a la parte de eliminar los datos, únicamente vamos a revisar que sea posición válida todo lo que hay ahí, y vamos a en este caso a reasignar los lugares. ¿Cómo lo vamos a reasignar? La posición P, si llega a ser la primera, vamos a regresar al anterior de la posición P. Si estamos en el 3, vamos a regresar al 2. Y en su campo siguiente, vamos a apuntar al siguiente que venga de este mismo lugar. ¿Qué significa? Que en la posición 2 que teníamos antes, les digo, si tenemos la posición 2, pasamos a la 1. Y en su campo siguiente del 1, le vamos a decir que apunte al siguiente del 2, que vendría a ser el 1 al 3. Es todo. Va a pasar lo mismo hacia atrás, que P en su campo siguiente, que por ejemplo tenemos el 2, en su campo siguiente que viene a ser el 3, va a apuntar en su anterior al anterior del 2 que viene a ser el 1. Entonces el 1 ya se conectó con el 3 en esta línea, y el 3 se conecta con el 1. Entonces lo hacen primero de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda, y luego eliminamos lo que hay en el dato de aquí. Esto es el ejemplo, pero tengamos en cuenta que nada más va a eliminar un solo dato. Entonces, podemos eliminar todos los datos, por ejemplo, utilizando el late data, podemos decir mientras no sea vacío, eliminar el campo P que venga de la primera posición, y es todo. Y así eliminamos toda la lista, por ejemplo. Obtener la primera posición, revisemos que no sea vacía, si no regresamos nulo. Si no regresamos de este caso lo que venga en la cabecera, en el primero, como se puede ver. En el siguiente que vendría a ser el primero, porque el primero no se usa. ¿Cómo vamos a obtener la última? Vamos a decirle, oye, ¿sabes qué? Si está vacía, retorna nulo. Si no está vacía, retorna lo que hay antes del primer elemento encabezado. Porque este no se usa y porque el anterior, pues obviamente, es circular. Entonces, cuando llega de izquierda a derecha, obviamente regresa de derecha a izquierda. Y como es doblemente ligada, lo que está al anterior al de la... Bueno, lo que está al anterior de la izquierda significa que va a estar ahí. Entonces, el último va a estar atrás del primero porque es circular. No, como que no, nunca llegaría a nulo, vaya. Ahora, van para obtener la posición previa. Nada más podríamos aquí utilizar probablemente nuestras validaciones del siguiente. Esas las vamos a dejar para que no se regrese el primer elemento. Esto lo voy a dejar para que ustedes lo entiendan. Pero únicamente si recibimos una posición, podemos decir que obtenga el previo. Y que es lo extraño de aquí, lo voy a dejar para que ustedes lo dejen a su consideración. Si yo le mando pues, la posición de la cabecera, me tiene que regresar evidentemente el último. Pero si le mando la posición del primero, ¿cómo me va a regresar la posición del último si es que el primero apunta a la cabecera en su campo anterior? Entonces hay que pensar un poquito de eso para que no haya ningún inconveniente, tenerlo bien en cuenta. Y vamos a pasar a la parte de la siguiente posición. Lo mismo pero al revés. Para que el último no regrese al primero, ¿cómo va a suceder eso? Hay que pensarlo un poco. Y en este caso vamos a hacer que la posición P regrese al siguiente. Así de sencillo. Ahora, ¿cómo vamos a buscar los datos? De la misma manera que hicimos, vamos recorriendo hasta que encontramos que es el mismo dato, regresamos la dirección y como tal vamos recorriendo hasta que lo encontramos. Si no lo encontramos, regresamos nulo y sería todo. Ahora, buscamos por posición. Esta depende de las opciones. Esto se implementó para un código anterior y nada más buscamos la posición y ya, sencillo, que sea válida. Ahora, ¿cómo vamos a recuperar? Revisamos que la posición sea válida.
Esto se puede utilizar en un buscar y obtenemos los datos que vengan ahí. Posteriormente el toString va a ser exactamente lo mismo, se puede hacer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Se puede empezar aquí o se puede empezar en la cabecera e ir recorriendo hacia atrás. En vez de ir al siguiente podemos ir hacia atrás, mientras que igual el auxiliar sea distinto de la cabecera. Regresamos al resultado, pero el hecho de ir hacia atrás nos dará la lista exactamente al revés. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos nuestra lista entre comillas ordenada como lo tenemos en ese insert in order, nosotros podríamos, cuando pongamos atrás, haríamos una impresión en descendente, de mayor a menor. Esto sería de menor a mayor y el anterior sería de mayor a menor. Es una buena idea que pueden tomar, de hecho me gustaría que lo hicieran si es que lo llegan a hacer, para que lo vayan implementando de esta manera. O sea, imaginen que está ordenada la lista, entonces si empiezas desde adelante hacia atrás, la tienes exactamente al revés ordenada. Está ordenada pero al revés. Entonces es una muy buena idea que puedes utilizar para tus códigos si es que lo llegas a necesitar, o por media implementación y por gusto. ¿Cómo vamos a eliminar? Igual, borrar un auxiliar que nos empiece a ayudar. En este caso le vamos a decir a la cabecera que en su campo siguiente sea distinto de nulo. El auxiliar va a tomar el campo de la cabecera en el siguiente, porque como sabemos el primero no se utiliza. Y en la cabecera en su campo siguiente va a ser el siguiente del auxiliar, para que la cabecera siempre se quede ahí y no haya ningún problema. Ahora vamos a borrar el auxiliar y en este caso el previo de la cabecera va a ser sí mismo. Sería todo. Entonces, esto sería todo por parte de la lista. Te comento, la idea es que tú lo implementes, que sepas cómo utilizarlo, que te la ingenies para saber cómo utilizar una lista. Y pues principalmente me gustaría que si conocieras la parte de cómo imprimirla ordenada y desordenada o al revés. Entonces, dejamos por aquí la clase. Pasaríamos a la siguiente, que sería las pila y cola estáticas. No, perdón, dinámicas, que serían lo contrario a lo que vimos, por ejemplo, con la lista estática. Entonces, nos vemos en la siguiente clase. Bye bye.